Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven. Reiniciamos la programación de Tres Tintos de Papel después de que pasado la novelería del Mundial de Fútbol. Estamos ahora con un gran invitado y amigo. Tengo la presencia de Jorge Villavicencio, un hombre que ha activado en la política y que siempre ha emitido criterios ajustados a la realidad en la forma y la visualización que él tiene de los problemas nacionales. Estamos en las elecciones en la provincia de Azuay y el Cantón Cuenca y a nivel nacional. Pero yo leí un artículo tuyo, creo que ayer o anteayer, en el sentido de que parece que estamos entrando a una etapa medio circense, cargada de bufones, cargado de alegorías, en fin. ¿Cuál es tu opinión, Jorge, si ampliamos el concepto, por favor? Muchas gracias, Marco, en primer lugar, y saludos a todos los oyentes. Eh, Obviamente el artículo se refería de bufones a troles, porque en el mundo antiguo todos sabemos los bufones, sobre todo en las cortes, eran personas que con deficiencias físicas, pero que hacían reír y tenían ingenio. En cambio, ahora los troles y los políticos no tienen deficiencias físicas, pero tienen deficiencias éticas y deficiencias mentales. El asunto es que si analizamos en sí el panorama, en gran medida los candidatos han alquilado, han arrendado espacios para sus candidaturas, que un día están de candidatos en una lista, otros días en otra lista. Si vemos nosotros, todo el mundo habla de gente nueva, pero en el fondo lo que es reciclaje de lo mismo. Es decir, personas que han vivido todo el tiempo de la política de un lado para otro. Gente que han estado 16 años en el poder están hablando de un nuevo futuro para Cuenca y la provincia. Es decir, son estas payasadas que se están presentando y en medio de este alienamiento que es el Mundial de Fútbol, con eso no quiero decir que no me guste, me fascina el fútbol, pero que sobre todo este Mundial ha tenido ribetes muy especiales de arreglos, amaños, etcétera. Y mientras estamos la gente viendo lo que pasa, se van armando todo lo que será el destino del poder. Y estamos justamente siendo testigos presenciales de que ya de precandidatos y algunos están con problemas con la ley. Hace 2 días, 3 días cayó un candidato concejal con cargamento de marihuana. Están siendo investigados ex funcionarios políticos. Es decir, estamos viviendo más de lo mismo. Lo que digo al final de este artículo, le señalaba que la patria nos premie o nos condene a vivir lo mismo de siempre. Es decir, no hay una modificación, Marcos, si podríamos pensar, salvo un caso, a lo mejor dos casos de que son candidatos que representan a un pensamiento político, que estemos o no estemos de acuerdo, pero tienen un ideal, tienen un camino, tienen una propuesta. El resto simplemente son comensales del partido que les abrió la puerta o a quien compraron el membrete para poder participar. Esa es la bufonada que estamos viviendo. Correcto, es decir, nosotros tenemos partidos que venden la etiqueta, entre comillas, para que participen los nuevos líderes o los viejos partidos y políticos que pasaron por el escenario. Pero estas campañas, estas formas de presentarle, a más de lo que tú has señalado con toda precisión, ser bufones, está plagada de falacias. El pueblo ecuatoriano, el pueblo cuencano, azuayo, a través de los trolls que tú satanizas y con toda la razón, que llevan una gran dosis de desinformación, hace que los ciudadanos veamos con mucho recelo a los nuevos y a los viejos políticos. A los viejos ya conocemos cuáles son sus formas de pensamiento, pero en la política local me permito decir que muy pocos son los nuevos, nuevos tal vez en otras organizaciones, pero en las que nacieron o crecieron ya son de vieja data, Jorge. Sí, efectivamente, como decía hace un momento, porque además no solo que se cambian de una bandera a otra, tengamos presente un hecho que se va dando los cacicazgos, es decir, cada quien forma su partido político para tener su propia hacienda, su propia finca,
para conseguir simplemente los peones y a través de los esbirros tener a los guasicamas y a los capataces, porque estamos viendo que ya son partidos con lista X, Y o Z, que pertenecen a una persona, no representan una tendencia, no representan a una propuesta. Y como decía, entre otras cosas del fútbol, pero también los troles que hacen, es lavar la mente de la población y de los ecuatorianos. Solo quiero citar un ejemplo, Marco. Dicen que el presidente que más se ha preocupado por la población es el presidente actual y que está dando grandes pasos en la salud. Claro que está dando grandes pasos en la salud privada, inclusive los grandes hospitales que se están construyendo en el país es de sus primos. Pero la salud pública es realmente deprimente. Hoy entró ya en terapia intensiva el hospital, se me fue el nombre del hospital de Guayaquil. El La Andrade semana Marín. pasada, Ah, no, ese es de Quito, perdón. no, el de Quito, no, ya me acuerdo después de un Ok. momento. La semana pasada, el presidente de la Federación Médica y los expresidentes se reunieron para decir ya basta, no podemos seguir. El día viernes, en mi consultorio llegó una paciente a pedirme que si no le puedo facilitar una pinza de biopsia para hacer una endoscopía en el hospital Vicente, que digo José Carrasco de aquí de Cuenca. Hoy le decía a una paciente, está de que vea si en el seguro le pueden arreglar para que, si me he ido a pasar horas de horas y para que me den una cita y cuando llegue la cita me dice no venga otro día. Es decir, esa es una catástrofe. Dicen que el país ha mejorado en el empleo. Y estuve viendo, creo que Marco mismo quien publica el problema del empleo y desempleo. Esa es una falacia terrible, un engaño fatal. Y continúa con la noticia de ayer y de hoy. Dice que el gobierno va a ver o va a abrir estudios de psicología vía online. Terrible demagogia y terrible atentado. Por un lado, pensar que tiene algún familiar, algunos amigos desocupados que tienen título psicólogo que van a ganar una plata haciendo esta carrera de psicología online. Pero estamos apuntando a carreras que están sobresaturadas. En Cuenca, por ejemplo, tenemos carreras de medicina y de psicología. En la Universidad Estatal, en la Católica, en la UDA, en la Politécnica Salesiana, esta nueva universidad, la UTE, que llegó aquí a Cuenca, son Ujú. 5. Encima de eso, la extensión de Azogues, 6. Y la Universidad de Loja, que tiene aquí una presencia muy importante. Muy, sí, sí. 7 carreras de psicología en Cuenca y ahora quieren otra carrera más involucrar. ¿Eso qué es? Es una demagogia para decirle a la gente, les vamos a dar títulos universitarios, pero no se preocupan de reformar la universidad, de alimentar nuevas carreras en la nanotecnología, en la biomedicina, en el problema de las nuevas tendencias de la inteligencia artificial. Creo que no han leído la prensa que en China se descartaron más de 1.700 carreras, Ujú. porque está yendo a dar. Y en Cuenca también eso tenemos en arquitectura, en ingeniería, están replicando las mismas carreras para mandar a la gente a la desocupación y dar empleo a los amigos, porque ¿qué son los nuevos profesores? Que están consiguiendo un trabajito para producir ¿qué? Desempleados. Es decir, Así es es. una ofensa a la dignidad de la gente ofertarles la desocupación profesional descarada y sin ningún tipo de control. Y así Perfecto. podríamos seguir hablando de las cosas. Bien, Jorge, sí, pero este tipo de introducción dentro de la comunicación, ya esta inducción a que en algún momento pensemos de alguna forma, se realiza a través de ciertos medios, a través de la prensa escrita, hablada, televisiva, a través de los troles, como ya señalaste, y se acopian frente a estos dos procesos de carácter comunicacional la ineptitud de los candidatos. Es decir, ni siquiera mensajes, sino una utilización grosera de estos medios de comunicación, Jorge. Claro, por eso trato de hacer una diferenciación cuando decía los bufones por lo menos tenían algo de ingenio. Estos no tienen ningún ingenio. Lo Ujú. que tienen es la capacidad de hacer el ridículo.
Es decir, de bailar haciendo unas pruebas de TikTok, de aparecer comiendo hornado en una plaza, es decir, ese tipo de actividades que tienden a ser emocionales supuestamente, pero que justamente demuestran la suficiente incapacidad de argumentar sobre los propios problemas del país. correcto. Ahora, todo el mundo quiere hablar de la seguridad, que indudablemente es un problema de fondo. Sin embargo, estemos pensando en otras cosas que decía. El propio empleo, el desarrollo del agro, el desarrollo de las nuevas tecnologías. Pero lo más grave que estamos viendo son los desastres naturales y el problema de las minerías ilegales, etcétera, que están dando. Y con un dato también adicional que estuve viendo entre ayer y antes de ayer, que dice el gobierno que se va a incrementar las inversiones de extranjeras en 400 y pico de billones, que es una ridiculez. Pero Sí. encima de eso, ¿en qué? Ujú. Que la mayor parte de las inversiones es en minería. Correcto. En Y son, otros, y son capitales, golondrina que se llama. Extraen, alcanzan el producto y se largan enseguida. por supuesto, pero además de eso hay serias denuncias de que algunas de estas empresas tienen intereses con el gobierno vinculados a los familiares del gobierno. Ya, Es decir, ya. están desalojando a la fuerza a ciudadanos, sobre todo en la provincia en Imbabura y en el oriente, están desalojando a la gente para implementar las mineras que se van a llevar el dinero. Ujú, O ujú. sea, descaradamente van a dejar destruyendo la naturaleza, porque no hay país en el mundo que me digan que la minería es inocuo, que la minoría no hace nada, que ya la tecnología moderna mentira. En el Perú y en Bolivia estamos viendo ejemplos de estos días, cómo Correcto. se han muerto lagunas, ríos. ¿Y por qué no hacen esas grandes minerías en Europa, etcétera? Y entonces lo hacen en estos países porque en África también ya se está levantando la gente. Y entonces ese es el problema. Y la gente no entiende de eso, no lo mira. Correcto. La gente está viendo de que el presidente es guapo, que los tres palos y cosas de esa naturaleza. Pero eso es hecho a través justamente de estos sicarios, digo así, de la comunicación, Marco, porque hay pocos comunicadores y yo me alegro que existan programas de estos. Sí, pero estamos viendo estos periodistas que pasan de bufones a youtubers de mala calidad. Ya. En esa concentración de la información que estamos viviendo, la situación de la población es triste y lamentable, en donde la gente pobre termina admirando al rico porque es el que demuestra que con esfuerzo y sacrificio, yo les pregunto a esa gente, el desempleo, ¿qué es producto de qué? ¿De que somos vagos? ¿De que los Bueno, ecuatorianos somos casi dicen ociosos? algunos de que somos vagos, de que somos ociosos, de que los indios son borrachos, en fin, entonces son estereotipos que nos clavan y nosotros queremos llegar a tener ese capital, pero no tenemos herencia, no tenemos familiares que nos dejen legados, incluso mal habidos, Jorge. Generalmente son eso, porque la gente dice, el que es rico tiene dos fuentes, o heredó o robó. Y hay formas diferentes de robar, ¿no es cierto? Y entonces uno de ellos es la asimilación al poder, y estamos viendo lo que está ocurriendo con los nuevos ricos, etcétera, pero justamente la corrupción es manera directa. Y la población sigue omnibulada, porque hay esta gente que les hace creer lo que no deben creer. Es Correcto. decir, de que toma el micrófono para bombardear con ideas. Y yo me acuerdo de un libro que leí, le he buscado, no lo he vuelto a encontrar, que decía para leer a Pato Donald, en donde esa capacidad de la prensa antigua, que es mucho menos que ahora, pero decía que este capitalista tenía tal capacidad de convencimiento al pobre que a una señora le vendió una abrillantadora eléctrica, General Electric, y la señora tenía piso de tierra en su casa. Correcto. Es decir, nos están haciendo ver cosas y a los zurdos que el comunismo y meten todos estos problemas. Y una cosa también que es grave, y se me vino a la mente este rato, Marco, es el uso de la religión. Desde Estados Unidos hasta Chile, toda la Patagonia, estamos viendo el uso con finalidades de esclavitud mental a la población, haciéndoles creer que todo el que está con la derecha está con Dios y todo el que no está con la Ujú. derecha está con el diablo. Y es grotesco, es grotesco. ¿Quién no ha visto los memes del presidente Trump? El mismo
graficándose de Cristo el Salvador, Ujú. y estamos viendo cómo Espriella de Colombia está haciendo. Ayer Keiko Fujimori hizo todo un show de encomendarse a Dios, etcétera. Milei, Milei, es decir, todos estos presidentes que han entrado por la derecha se están manejando ese discurso que los verdaderos cristianos deberían protestar, porque está yéndose en contra de los supuestos mensajes que se establecían. El del amaos los unos a los otros, no se puede bendecir la guerra, no se puede matar al prójimo, es decir, ujú. es todo una cosa horrorosa lo que está ocurriendo. Podríamos Es decir, decir están hablando entonces, de... podemos Perdón. decir, Jorge, entonces que hay un retroceso en la doctrina social de la Iglesia, entre comillas, a través del Vaticano, a través de México, en fin, que se abrió un poco y que el Papa señaló, y Iglesia señaló que la pobreza no es una cosa querida por Dios, ni destino impuesto por Dios, sino es justamente la tenencia y la explotación del capital. Claro, yo por supuesto que he compartido algunas cosas interesantes de este Papa y el anterior, pero recordemos, Marco, que en el documento Santa Fe 2 del Pentágono, ya hace algunos años, Ujú. ya se empezó a hablar, y por eso es que muchas de las sectas que vinieron a América Latina fueron mandadas por la CIA, Financiadas. financiados por la CIA. Es decir, y con actividades de enfrentamiento en el propio Ecuador no ha sido tan grande, pero en la década pasada recordemos que ya se dieron estos enfrentamientos, inclusive con muertes entre los evangélicos de los campesinos evangélicos con los de la CONAIE. Ujú. Es decir, empezaron a darse, pero este es alimentado desde la CIA. Por eso digo, los verdaderos cristianos, los verdaderos seguidores de Jesús deberían también actuar directamente. Es decir, ya lo dijo el Papa, el otro día escuché a un sacerdote colombiano hablando justamente de esta perversa utilización de unas creencias de la mayoría de la población de América Latina y del mundo, para a través de esto volver un retroceso a cómo nos conquistaron. Es decir, aquí la gente tenía las tierras y los otros tenían aquel famoso libro. Ujú. Fue al revés. Les dieron el libro y se llevaron las tierras. Eso Correcto. está pasando. Eso está pasando con las tierras preciosas que estamos hablando ahora, de lo que se necesita para la inteligencia artificial, para los nuevos dispositivos de inteligencia y de comunicación. Se necesitan las tierras benditas y están haciendo una nueva conquista, lo que ocurrió hace 500 años. Bien, Y Jorge. entonces, pero la gente no recapacita en eso. Por eso es que la misión es ir educando a la gente en este campo. Pero cuando se presenta este tipo de actuaciones, un poco nos lleva a cortar el pensamiento, a la crítica especialmente, porque son unos artistas. Yo diría que en el circo, tú vas al circo y ves cómo hay malabaristas que manejan y te hacen creer una realidad, incluso las personas que hacen magia, a más de eso viven del cuento pues mentiroso, del humor negro. Esta política, la gente, esta forma de actuar, las personas podemos absorber, podemos ver, podemos criticar o nos han impuesto una visión unilateral. Nos han impuesto una visión unilateral, pero tenemos la posibilidad de poder revertir eso. En un próximo artículo voy a tratar de plantear eso. Hay sectores de la prensa, Marco, como el tuyo, como otra gente, que podremos tener también una línea general, digamos, de hablar con la verdad, no de partidizar, sino de empezar a educar a la gente sobre lo que esto significa. Esta alineación mental, porque la guerra que nos ha ganado la derecha no nos ha ganado solamente en la economía, nos ha ganado en lo cultural, porque ellos han invertido grandes cantidades de dinero. Se dieron cuenta que en las décadas pasadas la gente intelectual era de la tendencia de izquierda. Ahí tenemos a escritores como Sábato, como García Márquez, como Neruda, y ahora ellos también invirtieron pero en la cultura del cine, de Netflix, de las redes sociales, solo Claro. por poner un ejemplo. O sea, la gente piensa que es ingenuo este programita como la Virgen de Guadalupe. Eso es financiado por la CIA para hacernos ver una realidad diferente a lo que estamos viviendo
y pensar que la pobreza hay que tolerarle, hay que aceptarle y que los ricos son porque trabajan, son bondadosos, etcétera, etcétera. Es decir, nos han llegado a alienar de tal manera que la gente empieza a aplaudir a los que nos patean. Y entonces, pero ¿cuál es la salida, Marco, entonces, ahí para ir viendo? Aunque ya estamos en etapas posteras de la vida, pero sí podemos empezar a retomar la discusión de la cultura como una forma emancipadora. Sí, Es decir, señor. hay que empezar a hablar nuevamente de la poesía libertaria, de la pintura de la queja, como lo hizo Guayasamín, como lo hizo Rivera, como lo hicieron muchos de estos grandes artistas, es decir, como lo hizo Saramago, tiene unas novelas lindísimas como es el ensayo de la ceguera y de la lucidez, son temas de tanta profundidad. Es decir, empezar a retomar el campo del debate en la política. Es decir, nosotros tenemos que entrar a debatir en la cultura, en la política con la población y sacarle de ese alienamiento que está viviendo, porque es terriblemente, lo que pasó en Colombia es inaudito, lo que pasó en Chile, ya están En hablando el en Chile Perú. en el Perú, pero en Chile ya están hablando de las 56 horas laborales por semana. Ujú, Es ujú, decir, ujú. regresar a antes del siglo pasado, al siglo XVIII. Es decir, regresar a esa situación en Colombia. El Petro subió los salarios, mejoró la educación, creó universidades y apuntan a quién, al que va a destruir, pero de frente lo ha dicho, la salud pública, la educación pública, porque eso tiene que pagar a alguien, no el Estado, y que el Estado debe garantizar la producción a los grandes inversionistas, porque ellos dan el empleo. Y la gente lo cree. Y Claro, sí, entonces, sí. Pero esto no es resultado de la desesperanza que los propios políticos se han empeñado en colocarnos. A nosotros se busca una alternativa que a la vez que a lo mejor está equivocada, pero a la larga es una alternativa, sabiendo que es lo mismo de siempre. Pero sin embargo, los públicos que eligen se equivocan de esta forma, Jorge. por supuesto, lo que pasa es que hemos tenido tremendos problemas de estos últimos años en los países de América Latina que también ha complicado la vida de mucha gente. Lógicamente exacerbado, porque ahora todo es Cuba y es Venezuela y no se dan cuenta que es el problema del bloqueo. Pero en todo caso, la gente se orienta para allá para delegitimar una situación y no se da cuenta que, por ejemplo, si nosotros hablamos del Ecuador desde la supuesta independencia, siempre ha sido la derecha y tenemos los casos de la revolución marxista, de la época de Flores, el problema de la sal, la hoguera bárbara con Eloy Alfaro, el problema de la guerra del 41, todo ha sido manejado por la derecha, sí, toda una historia de la pobreza. Dicen que los gobiernos, que no estén a favor ni en contra este momento del gobierno de Correa, pero que todo se reduce ahí, señores, la pobreza viene de tiempos de atrás, la explotación, la venta de los seres humanos en los huasipungos, etcétera, todo viene desde la época anterior, que nunca hubo independencia, aquí lo que hubo cambio de gobierno porque era la misma oligarquía o los oligarcas criollos los que se quedaron con el poder de los españoles, pero siguieron dominando a los indígenas. Y esos rezagos de la pobreza y la explotación los seguimos viviendo ahora. Por eso es indispensable retomar lo que dije, Marco, el estudio de la historia, de la cultura, para no seguir cayendo en estos mismos conflictos que estamos viviendo. Yo tengo la esperanza de que la gente finalmente, después de haber sufrido todo lo que está sufriendo, cierto es que hubieron problemas en años pasados con los gobiernos, pero hay que analizar la causa. Y entonces, como no tienen con supuesta derecha, con la supuesta izquierda, no han tenido solución, ¿qué plantea la gente ahora? La fuerza, la violencia. Y entonces, bienvenido Bukele, bienvenido Fujimori a meter bala, bienvenido Espriella a meter bala, porque la gente ya perdió la expectativa en los políticos que han venido manejando estos países y ahora piensan en las dictaduras de la violencia, más o menos la génesis de los años 60, Ajá, es sí, decir, sí, previo al Plan Cóndor, ¿no? Y correcto, de entonces, acuerdo, Jorge.
De acuerdo, Entonces la Jorge. gente también ahora empieza a plantear que la mano dura, que la violencia, que el ministro es un héroe, este Rambo ignorante y mediocre porque está con uniforme y anda cazando a los de, del, ¿cómo se llama? Del suburbio de Guayaquil, del monte Sinaí, de la Prosperina, Ujú. pero no se va a San Borondón, no se va a Mócoli, no se va a los valles en Quito, en donde están los verdaderos manejadores de toda la mafia, y no se Claro. va a Olón ni a Santa Elena, porque ahí es donde está el origen del grandes tráficos, sino van a masacrar, no digo que no sean, que sean angelitos, porque sí son delincuentes producto de la pobreza y de la miseria, pero hacen toda una propaganda de la bala, de la muerte, y ahora festejan, fueron abatidos tantas personas, bravo, sí. Y Y lo entonces, primero que señalan es, fue abatido porque tenía antecedentes penales y tenía antecedentes penales. Es decir, a cualquier víctima en este endurecimiento de la mano del Estado en la represión, hacen constar justamente que ya son con antecedentes, entonces un delincuente menos y la gente es capaz de aplaudir en algún momento, Jorge. están aplaudiendo y es más peligroso porque están haciendo extensivo estos conceptos a los luchadores populares. Y entonces, si vemos estos troles de los que hablaba también de los bufones a troles, empiezan a sacar en las redes sociales, ¿no crees que se le debería mandar al encuentro o incendiarle al indio de Lisa? ¿No creen que hay que garrotearle al fulanito de tal? ¿No hay, crees que deben declarar terroristas a los de la UNE? ¿No crees que deben de indicarle de terroristas a los de la CONAI y de Pachacuti? Es decir, están manejando esto de la violencia como una forma de intimidar. Y lógicamente eso va coincidiendo también sociológicamente con lo que fue los inicios de aquella época, si podríamos decir, dorada del fascismo, con Mussolini y con Franco, etcétera, que se fueron dando este tipo de mecanismos. Y entonces el miedo, el terror, la represión, y luego la gente tiene que morir callados. Inmovilizan justamente a través del terror, Jorge. Terror, pues ese es el asunto. ¿Qué han hecho con la prensa? Yo veo a este pobre, digo pobre en el sentido figurativo, no peyorativo, del periodista Higuera. Empieza a investigar lo de Progen, donde están más que involucrados Manzano y el Lo que. otro ministro, Luque. Están más que involucrados. ¿Pero qué hacen? A la pobre señora esposa le votan. Y al hijo estudiando medicina le quitan la plaza de internado que es ilegal, inmoral, abusivo. ¿Y Ujú. entonces qué hace el periodista? Entonces cumplieron su objetivo, intimidar. ¿Y qué hacen algunos periodistas también? Dicen, no, no, mejor me lavo las manos y no me comprometo. Claro que hay otra gente valiente que están metiéndose a investigar de fondo todos estos procesos. Y entonces intimida a la prensa, se concentra el poder y todo está configurado para el fascismo. Y en el plano ya para ir un poco completando estos análisis, es el asunto también de la revocatoria, querido Marco, que entra también en este plano. Un grupo de Ujú. gente plantea la revocatoria y empiezan a meter las amenazas, el miedo, el terrorismo, el terror, la satanización. Y si son tan democráticos, ¿por qué no se exponen como lo hizo el Manuel López Obrador en México? Claro, claro. Son, Él mismo se dijo, a ver, aquí tienen ustedes mexicanos, pronuncien si sigo yo o no sigo yo. Sí, bien. Ahora, frente a para centrar un poco en la parte primera que conversamos, en la SUAY y en el Cantón Cuenca, tantos nombres y tantos aspirantes a sacrificarse por la patria, porque por la patria haré todo, pero esto no cae en una situación que realmente desconcentra a la población. No hablan de vialidad, no hablan de servicios básicos, no hablan de seguridad. eh, ya definen prácticamente las candidaturas a través de un discurso trillado, barato y que ya fracasó en otras instancias. ¿Por qué, Jorge, estamos en esta situación en una ciudad que se cree que es pensante, una provincia que se cree que tiene una formación política un poco más amplia que el resto? yo pensaría que si hay materia prima, pero también en la provincia de La Ceiba hemos caído casi en lo mismo general.
por este arremetida cultural que decía hace un momento. Pero efectivamente estos candidatos son tan mediocres que lo primero que se están preocupando es de contratar al asesor de imagen. Están tratando de contratar al que les va a llevar la campaña. Están buscando a un jefe de marketing, cuando lo correcto, lo honrado, sería primero reunirse con la gente también a socializar un plan de gobierno. Es decir, si aquí nos ubicamos con los candidatos, ninguno sabe cuáles son los problemas más acuciantes de la ciudad y la provincia. Ujú, Lo que ujú, quieren es ujú. llegar al cargo para darle el discurso, tomarse la foto y que su retrato aparezca en la historia de los retratos de prefectos, alcaldes y de concejales. Pero no tienen idea absolutamente de nada. Es decir, si les preguntamos a ellos cuál ha sido su participación en estructurar una propuesta política, económica, no lo han hecho. A tal medida que da vergüenza que en el último día de las primarias todo el mundo estuvo haciendo las primarias y buscando a qué partido irse, Ujú, sin correcto. saber qué partido tiene tal tendencia. O Solo sea, es una faltaron los mediocridad. dados nomás. Sí. Ahora, yo también me puedo explicar un poco como una teoría. Es que también sí ha mejorado en algo el nivel económico en la clase media, si podría, yo no me gusta hablar de eso, pero para entendernos, en la clase media de Cuenca, y entonces como lo señalaban algunos escritores como el propio Galeano, es decir, la clase media cuando se siente triunfalista, se arrima a la derecha para ascender. Ya no quiere ser el de la clase media, el profesionalito que tiene un carrito, ya tiene que ser de alta gama, etc. Pero cuando la realidad le empieza a apuntar, entonces ahí la clase media otra vez se vuelve hacia el proletariado, hacia la gente pobre. Ujú. En este momento pienso que es una clase media que está hablando, que he visto desde mi ventana la Torre de Eiffel, que estoy en las ruinas de Grecia, que está haciendo alarde del nuevo carro que se ha comprado. Es decir, una clase media, digamos, un poco arribista que ha mejorado su situación. Pero yo quiero decir que eso es temporal, inclusive en mi profesión. Yo le veo que la parte económica de mi profesión a pocos años va a ser catastrófico, ¿sí? Pero la gente empieza así, y entonces hay una alta migración y que sí han hecho un poco de dinero y también existe un retorno. Recordemos que son como 3.000 millones del año pasado que ingresaron de las remesas en esta Sí, zona, sí. no en todo el Ujú. país. Eso les da cierto estatus y esa vinculación con los Estados Unidos, básicamente de la migración, entonces nos habla ya del idioma medio entreversado entre semi-inglés, semi-español, que se olvidaron del español y nunca aprendieron el inglés. Sí, Ujú. en esa medida también se creen con un estatus para mirar por lo bajo a la gente pobre, Sí, a la gente, sí, a sí. la gente que no tiene trabajo. Yo creo que esa es una teoría que lo pienso trabajar, es que el estatus de la clase media en Cuenca sí ha subido por factores profesionales y factores de las remesas. Pero eso es coyuntural, es temporal. Y vamos Ya. a ver qué es lo que pasa después. Y entonces, esa es la razón. Yo veo a muchos amigos de la época de la universidad que peleábamos en las calles que ya están justificando al gobierno. Claro, Claro. antes andaban Ujú. a pie, ahora andan en Toyota Runes. Correcto, y un concurso de quién tiene más y cómo ostenta más. Y la clase social que dices tú, entre comillas, que se ha adherido al Ecuador, con desprecio les dicen en Estados Unidos una frase, una palabra que es hiriente, los grindios, o sea que son grindos e indios, en buenas cuentas, Jorge. Sí, así es decir, son personas que han salido vendiendo sus tierras, etcétera, y van allá y quieren asumir el rol de descendientes directos del Trump. Y les cuento como una anécdota que era importante, porque me senté a reír, pero de chiste, no de la realidad. Es que en una campaña de política yo estuve repartiendo unas volantes en la bajada de la escalinata del Parque de la Madre. ¿Ya? Yo estaba repartiendo unos volantes y apareció ahí un campesino con facies de campesino puro, pero tenía una
camisa muy coloreada, muy folclórica, y bajaba. Entonces me acerqué, le digo, compañero, ¿me permite una hojita volante? Se paró serio y me puso la mano adelante y dijo, oh no, yo soy americano. Ah, ya, correcto. Está asumiendo esa posición como una, como si hubiese obtenido el título para viajar al espacio, es decir, Como si una, hubiese sido una superior en todo. sublimación. Sí, entonces me senté a reír por lo del coyuntural, pero después daba ganas de llorar porque ese es el sentimiento, es decir, la gente que empieza a renegar de sus orígenes. Sí, si uno se ve en las redes sociales cuando hablan de Trump, pues hablan maravillas, entre comillas, pero atacando a los migrantes. Y cuando uno se le dice, oiga, pero piensen un poquito, si Trump está pateando a los migrantes, está quitándoles a los niños, está separando las familias. No, es que esos son los mitayos ociosos, ladrones, etcétera. Aquí el migrante es bien tratado, el que trabaja tiene plata. Entonces, Jorge, eso es lo que está ocurriendo. correcto, Y eso es Jorge. lo que Lenin hablaba de los desplazados, ¿no es cierto? Bien, Jorge, te agradezco nuevamente por por tu colaboración al programa Entre Tintos y Papel. Ya nos veremos en otro momento, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Marco, nuevamente por la oportunidad. Un saludo a Hasta todos los que nos han escuchado.